después de haber provisto al pueblo por rey, dice en unas partes, dice príncipe, pero también Samuel, cuando le dice Dios te constituyó rey de Israel. Entonces, ¿por qué no cumpliste con los mandatos? Eso es lo que está ocurriendo. Hay gente que Dios le viene a proveer este año, pero tú tienes que entender que después que Dios te provea los mandatos hay que cumplirlos. Ya después que el pueblo tenía a Saúl como rey, después que vieron que habían terminado con los amonitas, después que vieron que acabaron con los filisteos, entonces ya Saúl entendía que él era Dios, y si él quería perdonar a Amalek, lo podía perdonar. Primera de Samuel 9, a la altura del versículo 15. Leo bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y un día antes que Saúl viniese, Jehová había revelado al oído de Samuel, diciendo: mañana, a esta misma hora, yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará mi pueblo de la mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo, por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Amén. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. No te pido que la bendiga, divino Salvador, si no te doy gracias por ella, y te pido, divino Salvador, que tu propia palabra sea la que vaya llegando hasta cada vida, hasta cada oído que en esta hora se ha dispuesto a escucharla, y que tu propia palabra, que ella no retorna a ti vacía, Dios eterno, sea la que haga el trabajo en aquella persona que lo ansían hoy. Dios eterno, yo estoy creyendo que cuando tu palabra es declarada, que cuando tu palabra es profetizada, ella es una semilla que comienza a germinar en vida. Padre, y en esta hora yo declaro que mientras tu palabra está siendo predicada, hay una semilla que comienza a germinar en corazón, y hay gente que comienza a sentir tu poder, y hay gente que en esta hora va a sentir el toque tuyo, porque es tu propia palabra la que hace el trabajo, es tu propia palabra la que sana, es tu propia palabra la que liberta, es tu propia palabra la que limpia, es tu propia palabra la que transforma. Y en este día estoy creyendo que hay transformación. Yo estoy creyendo que tu palabra trasciende, y que hay gente que hoy sale diferente, que hay gente que sale renovado, porque tu propia palabra lo va a transformar. En el nombre poderoso de Jesús, y toda la honra y toda la gloria sea para ti. Aleluya. Siéntese unos minutos. Gloria al nombre de Jesús. El Espíritu Santo me ha dado un mensaje hoy de acuerdo al tema que Él nos ha provisto para este año, el año de la provisión. Y el tema que el Espíritu Santo me ha dado es: retén la provisión de Dios. Dile a alguien: retén lo que Dios te proveyó. Hemos predicado desde el 31 de diciembre de 2025 bajo el año de la provisión, y el Espíritu Santo cada día nos orienta de acuerdo a cuál es el mensaje en alusión a este tema que Él ha declarado y que ha profetizado. Siempre te recuerdo que la provisión es cuando se suple la necesidad que tú tienes. La provisión es cuando Dios entrega aquello lo cual tú estás necesitando. Y es impactante como Primera de Samuel relata una historia del pueblo de Dios, aquel pueblo que en un momento determinado entendió que necesitaba ser liderado por un rey. Y me detengo un minuto aquí. El pueblo de Dios duró un tiempo gobernado por jueces. Duró varios años donde estuvieron gobernados por jueces, gobernadores, valga la redundancia, que Dios puso, que los dirigía y que juzgaba, porque era el mismo Dios quien estaba fungiendo como su rey directamente. Pero pasó algo en un momento, y fue que ya Samuel, que fue el último juez, envejeció. Diga: Samuel envejeció. A causa de que Samuel envejeció,
Entonces colocó sus hijos como jueces. Y aquellos hijos de Samuel no estaban actuando de la misma manera que actuó su padre. Entonces el pueblo entendió que necesitaban una provisión. Hay mucha gente que se escuda debajo del abrigo de otro. Pero yo le tengo noticia a alguien. Samuel fue aquel que cuando los hijos de Elí desobedecieron y quisieron dejar apagar la lámpara en el altar, Samuel fue aquel que Dios le entregó a Ana y lo llevó al altar. Y fue aquel que dice que antes que la lámpara del altar se apagara, Jehová llamó y dijo: Samuel, Samuel. Me impacta esto, porque a veces hay gente que entiende que los ministerios se lo entregan por familia, por generación, por linda cara, por recursos, por enchavadura. Pero mientras estudiaba esto con el Espíritu Santo, entendí algo. Samuel fue aquel que escuchó la voz de Dios, que antes que la lámpara del altar se apagara, porque Yeli y sus hijos Omnis y Fines estaban descuidados. Yeli se había puesto viejo, como le ocurrió a Samuel. Pero entonces, como ya Dios sabía que Omnis y Fines, ya ellos estaban vendiendo lo que había en la casa de Dios, ellos estaban profanando el altar. Ya Dios tenía uno que antes que la lámpara se apagara lo llamó. Me impacta esto. Hay mucha gente que cree que la lámpara del altar se va a apagar. Dile a alguien: no te equivoques, que hay uno que está durmiendo en el altar. No te equivoques, que hay uno que está escuchando. No te equivoques, que hay uno que está ahí cerca de la llama. Y es importante esto. Antes que la lámpara se apague, dice que Jehová llamó a Samuel. Y usted conoce la historia. Este es Samuel. Este es el profeta que juzgó al pueblo de Dios durante bastantes años. Pero la Biblia relata que ya Samuel estaba viejo. Entonces, cuando Samuel dejó los dos hijos de él, se estaba repitiendo la misma historia por la que Samuel llegó al altar. Se estaba repitiendo lo mismo, que los dos hijos de este hombre no estaban siendo justos con el pueblo de Israel. Y a veces la gente dice: el pueblo de Dios pidió un rey. Y yo te estoy hablando de retener la provisión de Dios. A causa de que los hijos de Samuel no estaban cumpliendo en juzgar de acuerdo a como el pueblo entendía que eran las leyes que Dios había establecido a través de Moisés. La Biblia relata que el pueblo pidió un rey. Mucha gente interpreta este texto: ¿y cómo es posible que ellos pidieran rey? Cuando uno mismo lee en el mismo libro de Primera de Samuel, Dios le dice a Samuel: ellos quisieron un rey, no me quisieron a mí. Pero hay algo que está pasando aquí con el pueblo, y es que el pueblo estaba viendo que no estaba siendo juzgado justamente, y ellos se aferraron a una palabra. Diga: yo me aferro a la palabra. Mientras estuve estudiando de esto, entendí por qué el pueblo de Israel le pidió un rey a Samuel. Y fue que el pueblo de Israel conocía las leyes que Moisés le había dado. El pueblo de Israel conocía las leyes que Dios estableció a través de Moisés en el desierto. Y Deuteronomio habla muy claro en el capítulo 17, a causa de la ley que dice aquí Moisés, y dice cuáles son las formas que debe de tener un rey. La Biblia relata que dice Dios a través de Moisés que cuando te entres en la tierra que yo te prometí y tome posesión de ella, entonces tú tendrás un rey que te gobierne, tú tendrás un rey que te dirija. Esto fue lo que el pueblo entendió. Dijo: estamos en la tierra y no tenemos un rey justo. El pueblo pidió de acuerdo a la palabra. Hay gente que le está pidiendo a Dios, pero no le está pidiendo en la palabra. Yo vengo a hablar con gente que tiene que hablarle a Dios su palabra. Pero es impactante esto. Dios le provee al pueblo de lo que ellos necesitan. Pero escucha lo que dice aquí el versículo 15 que te he leído del capítulo 9. Y dice: un día antes que Saúl viniese, Jehová había revelado al oído de Samuel diciendo: mañana a esta hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, el cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de las manos de los filisteos. Porque yo he mirado a mi pueblo
por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Es impactante esto. O sea que ya el pueblo le había pedido un rey a Dios. Ya el pueblo le había dicho a Dios que necesitaba un rey que lo dirigiera, porque el pueblo estaba entendiendo que no estaba siendo bien juzgado. Pero me impacta algo aquí. Dice que Dios escuchó el clamor del pueblo. O sea que lo que ellos le pidieron a Dios, Dios se lo entregó. ¿Sabe lo que pasa? Que a veces Dios nos entrega, pero no retenemos lo que Él nos está entregando. Y yo vengo a hablar con gente hoy que este es el año de la provisión, y Dios le va a entregar a usted de acuerdo a su necesidad. Pero se trata de que usted retenga lo que Él le entregó. Pastora, ¿qué usted ha venido a decirme hoy? Cuando relata aquí que el pueblo había pedido a este rey, conocemos la historia. Ya Dios le ha dicho a Samuel: hay un varón que mañana a esta misma hora se te va a presentar aquí, y este es el que tú vas a ungir por príncipe sobre mi pueblo Israel. Conocemos la historia cómo Saúl llegó hacia donde Samuel. Hay mucha gente que no entiende cuáles son los procesos que está viviendo en la vida. Saúl tuvo que salir porque a su padre se le perdieron las asnas, y a causa de que las asnas de su padre se perdieron, el padre lo envió por el camino a buscarlas. Y hay tanta gente que sale buscando asnas y sale con propósito, y en el camino se está quejando y dice: yo no sé por qué me mandaron a estar en este trabajo, yo no sé por qué la pastora me puso en este puesto, yo no sé por qué me dieron la oportunidad. Yo le tengo noticias: Saúl salió a cumplir con un mandato y con una asignación que le dieron. Pero Saúl no salió buscando reinado. Saúl salió a buscar unas asnas que se perdieron, y en el camino a buscar las asnas lo coronaron como rey. Hay gente que va a salir a buscar unas asnas. Hay gente en este lugar que entiende que está perdido, que entiende que está en proceso, que entiende que está en batalla. Te traigo noticias: te mandaron a salir porque pronto comienza tu reinado. Dile a alguien: comienza mi reinado, comienza mi reinado. Pero hay algo aquí. Dice aquí que cuando Dios le dé esta palabra a Samuel, le dice que Él va a librar a mi pueblo de las manos de los filisteos. O sea que el pueblo estaba angustiado y no tenía a quien enfrentar. El pueblo siempre necesita a alguien que lo dirija. Usted ve gente que quieren decir que yo soy un alma libre y yo me gobierno. Usted se equivocó. Usted siempre tiene que tener a alguien que lo dirija. El reino se trata de que usted tiene que tener lineamiento, y usted tiene categoría, usted tiene rango de mando, y usted tiene que obedecer a alguien. Usted no me puede decir a mí que usted vive aquí y que usted le sirve a Dios, que usted está solo. Sí, tengo que aclarar esto, porque la gente muchas veces dice: yo necesito mi libertad de yo actuar medalaganariamente. En Dios no hay nada medalaganario. Diga: Dios no tiene a nadie medalaganario. Dios tiene gente que tiene propósito y que obedece un mandato. Dios tiene gente que Él le dice: este es el plan que tengo contigo, este es el ministerio que te entregué, y esta es la ruta que tú vas a seguir. Aquí nadie anda desfasado. Y es algo impactante aquí cuando te digo: retén lo que te proveyó Dios, o lo que Jehová te proveyó, o la provisión que Dios te da, como tú mejor lo entiendas. Pero se trata de que retengas lo que Dios te entregó. ¿Y sabe qué es lo que ocurre? Que dice que Dios miró al pueblo y dice: por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Yo entendí algo claro aquí. El hecho de que Dios le proveyó rey al pueblo de Israel fue porque el clamor llegó hasta Dios, porque ellos clamaron de acuerdo a la palabra. Pero diga, pasó algo. Y fue que cuando Dios le entregó este rey a través de Samuel, después de ungir a Saúl, hubo unos lineamientos que Dios le puso aquí, le explicó a Saúl, lo cual tenía que cumplir el pueblo y tenía que cumplirlo Saúl. Y Samuel fue enfático cuando le dijo: ya ustedes han pedido rey y Dios se lo ha entregado. Me gusta algo, que Dios, de acuerdo a lo que tú le pediste con la palabra, así Él actúa de acuerdo a la palabra. Hay gente que le está pidiendo a Dios cosas fuera de la palabra y la consigue de la forma incorrecta, y después le quiere aplicar la palabra. Diga: aquí no se trabaja así. Yo no sé si usted me está entendiendo. El Espíritu Santo, mientras me hablaba de retener la provisión que Dios te da, yo meditaba: pero Espíritu Santo, tú estás hablando de que este es el año que tú entregas. Entonces el Espíritu Santo me decía: pero si te voy a entregar, yo necesito que tú entiendas
lo que te voy a entregar. Hay gente que le está pidiendo cosas a Dios, pero no está preparado para retenerlas. Y yo he venido a hablar con gente que el Espíritu Santo hoy ha venido a decirle: la provisión está en los aires y está a punto de llegar hasta ti, pero hasta tanto tú no estás dispuesto, hasta tanto tú no estés listo para retenerla, Él no te la va a entregar. Pastora, que usted me vino a decir, ocurrió algo con el pueblo de Israel, y fue que cuando Dios le entregó lo que ellos pidieron, Dios le dijo: Él va a librar al pueblo de los filisteos. Usted conoce bien que todavía hasta hoy en Israel todavía se pelea con los filisteos. Todavía hasta el sol de hoy ese pueblo filisteo están ahí en Palestina. Son esa misma gente con la que todavía el pueblo de Israel pelea. Son gente que todavía han tenido una lucha constante por la tierra. Entonces está pasando algo. Como el pueblo estaba atormentado, estaba atribulado, ellos pidieron un rey para que saliera enfrente de ellos. La Biblia relata que cuando vinieron y los amenazaron, cuando amenazaron al pueblo de Dios, dice que salió Saúl. Diga que salió Saúl. Dice que salió Saúl. Y Saúl salió cuando tuvo la noticia de que venían a atacar al pueblo. Y hubo este rey que fue un rey increíble. Porque fíjese usted, le voy a leer literal lo que le dijo este rey Naas el amonita. Dice que subió Naas amonita y fue a amenazar a Jabe, uno de los del pueblo de Israel. Y dice que, ¿sabe qué le dijeron ellos, los de Jabe? Estaban atemorizados porque ellos no tenían rey. Ellos estaban atemorizados porque ya Samuel estaba viejo y los dos hijos de Samuel no estaban jugando correcto. Por tanto, no estaban capacitados para salir a defenderlo. Y me impacta algo. Este Jabe, ¿sabe qué le dijo a aquel rey que fue a pelear contra ellos? Le dijo: mira, si tú nos perdonas, entonces nosotros te vamos a servir. Esto es mi palabra. Así hay gente que el enemigo viene detrás de ellos y en vez de yo enfrentarlo, le dicen: yo te voy a servir, yo voy a hacer acuerdo contigo. Diga: con la tiniebla no se hace acuerdo, con la tiniebla no se hace alianza. Y es impactante esto. Pero mire cuál fue la alianza que le propuso aquel rey Naas, aquel de Amón el amonita. Oye, ¿qué alianza le dijo también? Vamos a hacer alianza, pero a todos los hombres tuyos sácale el ojo derecho. Oiga eso. ¿Usted se imagina? Qué buena alianza esa. Así el enemigo le está vendiendo a gente espejito por oro y la gente se deja sacar el ojo. Dile a alguien: no te dejes sacar el ojo. Usted sabe que los hombres anteriormente peleaban era con espada. Peleaban en tierra, man. Y un hombre tuerto, ¿cómo usted cree que va a poder enfrentar a otro? Entonces esta gente estaban tan atemorizados porque no tenían un rey, que entonces ellos le dijeron: te vamos a servir. Pero diga: ya Dios había provisto rey. Diga: ya Dios había provisto rey. Hay gente que no sabe que tiene quien pelee por él. Diga: yo tengo quien pelee por mí. Diga: yo tengo quien pelee por mí. Es impactante esto. Dice que cuando le dieron la noticia a Saúl y Saúl supo de aquella alianza, dice que los mensajeros de Jabe que fueron donde Saúl, cuando le dieron esta noticia impactante a este rey que Dios escogió, dice que entró el espíritu de Jehová en Saúl. Y Saúl llamó a todo el pueblo y le dijo: dígale mañana nos vamos a enfrentar. Hay gente que hoy se tiene que levantar y tiene que decirle al proceso: mañana nos vamos a enfrentar. Tú sabes qué ocurrió, que cuando Jabes de Galá recibió la noticia de Saúl, así mismo él pasó el mensaje más para adelante donde los filisteos. Y cuando él le dio a los amonitas, y cuando él le dio el mensaje a los amonitas, la Biblia relata que cuando llegaron y llegó Saúl y todo el pueblo de Israel, cuando Saúl llegó, hay algo aquí impactante que pasó, y fue que Saúl no habló por él. Saúl dijo: cuando vayan Saúl y Samuel. Me impacta algo aquí. Saúl honró al profeta y Saúl no se movió sin el profeta. Hay alguien que se va a mover, pero diga: yo no me muevo sin la palabra profética. Yo no me muevo sin la declaración del cielo. Yo no me muevo sin la dirección del cielo. Casi te explico el mensaje. Es impactante.
junto con Saúl derrotaron los amonitas. Todos salieron corriendo. Dice que no quedaron dos de pie. Entonces ahí en ese momento ya el pueblo entendió que Saúl era el rey que Dios le había puesto. Dice que ahí en Gilgal, ahí mismo celebraron y ahí hicieron el holocausto, donde Samuel presentó a Saúl como el rey del pueblo de Israel. Pero es impactante esto, que ahí mismo en este acto que Samuel hace, entonces ahí mismo es que Samuel le está dando el consejo y le dice: Dios lo sacó a usted de Egipto. Él le mostró que usted no tenía rey en mis palabras. Él le dijo: Él lo libró a usted de los egipcios, lo trajo hasta aquí, le puso jueces. Estuvieron con usted varios jueces, donde el primero fue Gedeón, que se llama Jerobaal, porque fue el que destruyó a Baal. Puso a Jefté. Usted sabe que estuvo Débora con Barak. Tuvo diferentes jueces. Samuel le recordó al pueblo y le dijo: pero ahora usted tiene a Saúl, usted lo pidió. Me impacta algo, Saúl todavía no quería ser rey. La Biblia relata que cuando Samuel está hablando, le dicen: ¿dónde está el rey? Y nadie lo encuentra. Ahí Samuel demostró que era profeta. Hay gente que te dice que es profeta. El profeta es el que demuestra que escucha lo que Dios dice. El profeta es el que demuestra que Dios le está hablando. Me impacta esto. Dice que Saúl se escondió. Saúl estaba escondido en el bagaje. Saúl no quería ser rey. Estaba asustado. Y dice que estaba escondido en el bagaje. Pero cuando oraron a Dios, entonces Samuel dijo: está en el bagaje. Dice que fueron, lo buscaron, el bagaje donde se guardan los equipos. Era como un almacén, podemos decir. Ahí estaba escondido Saúl. Dice que lo trajeron. Y dice que del hombro hacia arriba en Israel no había uno más alto que él. O sea que Dios le dio al pueblo la provisión que ellos pidieron. A veces tú le estás pidiendo algo a Dios y tú crees que Dios no sabe lo que tú quieres. Israel estaba pidiendo un hombre que lo representara. No había uno más alto que él en Israel. Y Dios le proveyó al rey. Pero yo te estoy predicando bajo el mensaje: retén la provisión. Y aquí voy y te desato este mensaje en 5 minutos rápidamente. Es impactante lo que ocurre aquí. Después que ya Samuel es el rey, después que ya Samuel está establecido, Saúl, perdón, después que ya lo han ungido, entonces le está siendo el rey del pueblo de Dios. Ya él tiene lo que le están diciendo. Ya él lo advirtieron y le dijeron que tiene que cumplir, que se cumpla la palabra de Dios, de que hay algo que fue lo que Samuel cumplió de acuerdo a la ley de Moisés. Y es que cuando Deuteronomio dijo que aquel pueblo que entuviera y entrara a la tierra de la posesión, entonces escribiría el libro y el libro estaría ahí. Me impacta algo, que después que Samuel unió a Saúl, él dice que escribió el libro y lo guardó. Samuel cumplió lo que decía Deuteronomio. Aquí se escribe en la memoria. Se le ha puesto al rey Israel: cumpla los mandatos y decretos. ¿Sabe qué pasó? Les puso la ley. Hay gente que cree que el rey no tiene que cumplir la ley. Digo, la ley la cumple el pueblo y la cumple el rey. Y aclaro esto, ¿sabe por qué? Porque hay gente que cree que cuando llega al ministerio más arriba ya Dios no le pone ley. Hay gente que te le está cumpliendo la ley a Dios y los mandatos mientras está abajo, y de que le dan un carguito ya él quiere mandar a otro y él no cumple. Esto no se trata de personas. Aquí todo el mundo cumple la ley. Diga: yo tengo que cumplir la ley. Y es importante esto. Dice que Samuel recitó luego al pueblo las leyes del reino y las escribió en un libro, el cual guardó delante de Jehová. O sea que Jehová fue el testigo de que Saúl fue puesto por rey. Y Saúl y el pueblo tenían que saber que tenían que cumplir el mandato. Pero diga, pasó algo. Mucha gente relata acerca de Saúl, de que Saúl le fue quitado su reinado a causa de que no esperó a Samuel en los 7 días para el holocausto. Hay otro mensaje en el cual te voy a detallar esto, acerca de lo que el Espíritu Santo me enseñó de este versículo. Pero de lo que te quiero hablar hoy es que específicamente la Biblia aquí relata a Saúl no lo quitaron por eso, porque todavía después que Saúl no esperó a Samuel, cuando estuvo peleando con los filisteos, todavía no lo quitaron de ser rey. Dice que entonces Dios habló a Samuel y le dijo que hablara con Saúl y le dijo: vete y termina con Amalek. Hay gente que tiene que entender que el problema de Saúl no fue que esperó a Samuel, fue que no mató a Amalek, fue que no quitó lo que Dios le dijo a los propios, que no quitó la iniquidad. Y a causa de no quitar la iniquidad y
Dice en unas partes, dice príncipe, pero también Samuel, cuando le dice Dios te constituyó rey de Israel. Entonces, ¿por qué no cumpliste con los mandatos? Eso es lo que está ocurriendo. Hay gente que Dios le viene a proveer este año, pero tú tienes que entender que después que Dios te provea los mandatos hay que cumplirlos. Ya después que el pueblo tenía a Saúl como rey, después que vieron que habían terminado con los amonitas, después que vieron que acabaron con los filisteos, entonces ya Saúl entendía que él era Dios, y si él quería perdonar a Amalek, lo podía perdonar. No fue la primera guerra, porque dice que durante Saúl estuvo reinando, él terminó con casi todos los enemigos que tenía de alrededor. Inclusive peleó con el mismo Amalek y lo venció. Pero lo que pasa es que Dios sabía que había algo en el corazón del pueblo, y había algo en el corazón de Saúl lo que había que arreglar. Había algo que en el corazón de Saúl no estaba combinando, no estaba compaginando más bien con lo que Dios quería. Y esto fue lo que ocurrió, que Dios provechó y Dios le entregó un rey, le dio victoria, le dio triunfo. Pero ¿sabe qué pasó? Se olvidó de la ley que le escribió Samuel. Dile a alguien: yo no me puedo olvidar de la ley, yo no me puedo olvidar del libro sagrado, yo no me puedo olvidar de la palabra. Hay gente que cuando Dios lo levanta y tiene buena voz y comienzan a profetizar, ya ellos son psicólogos, ya ellos no leen la Biblia, ya ellos no la necesitan. Dice que Samuel recitó el libro con las leyes del reino. Pastor, ¿qué usted me está diciendo? Que el reino de los cielos tiene leyes, que el reino de los cielos tiene leyes que están escritas aquí en este librito, que mucha gente no lo quiere valorar, y a lo mejor Dios te levanta, Dios te va a dar la posición, pero si se te olvidó el librito, dile a alguien: no se te olvide el libro. Dile: no se te olvide el libro. Es importante esto, retener la provisión, pastor. ¿Y qué es esto? Nosotros estamos pidiéndole a Dios que nos ayude. Hay tanta gente que le está pidiendo a Dios: yo quiero salir de la condición en que vivo. Hay tanta gente que le está pidiendo a Dios: yo quiero que tú salves mi familia. Hay tanta gente que le está pidiendo a Dios: yo necesito que tú me cambies el trabajo. Hay tanta gente que le dice: Señor, pero aquí en la tierra de los vivientes, tuyo es el oro, tuyo es la plata, como dijo Habacuc, fue verdad. Entonces todo me pertenece a mí. Y la gente queremos declarar esta palabra, y todas estas bendiciones las queremos declarar, pero el cumplimiento de la ley se nos quiere olvidar. Dile a alguien: el libro es completo, Dios te trae la bendición, pero primero hay que cumplir la ley. Deuteronomio dice que la guarde. Y si te estoy hablando de retener la provisión, es porque Dios, en su grande misericordia, Él nos entrega lo que le pedimos. Aunque Dios no estaba de acuerdo con que el pueblo tenía que tener rey, porque Él le tenía con jueces, el pueblo le pidió por la palabra y Él le entregó rey. Él dice que Él escuchó el clamor de su pueblo. Y hay gente que piensa que Dios no lo escucha. Dile a alguien: Dios me está escuchando. Hay gente que piensa que Dios no lo está escuchando, y hay gente que está clamando, y a lo mejor dice que yo estoy pidiendo mal. Yo te tengo noticias. A veces nosotros nos encerramos en decir: es que yo estoy pidiendo mal. No, tú no estás pidiendo mal, porque el que ora en el Espíritu no eres tú que ora. Dice que el Espíritu clama con gemidos indecibles, y clama: Abba, Padre. A veces tú no estás clamando, a veces tú no estás orando por lo que es, a veces tú no estás pidiendo bien, pero tu espíritu adentro está gimiendo. Diga: mi espíritu está gimiendo, y Jehová está escuchando. Diga: Jehová está escuchando. Esto es impactante. La provisión le llegó al pueblo, pero después de ellos tener la provisión, después de tener el rey, el hecho de que ellos vieron que Dios les dio mucha victoria, el hecho de que ellos vieron que tenían un rey que los representaba elegante. Dice que no había uno más buen mozo con él en todo Israel, ni más alto del hombro para arriba. Yo me imagino que ese hombre tenía que tener 7 pies y pico, porque dice que no había uno más alto que él, y Dios le dio la victoria. Pero pasó algo con el pueblo, y pasó algo con Saúl, que ya ellos estaban viviendo de acuerdo a las leyes de ellos, y a Saúl le pasó algo, que es lo que te vengo a decir. ¿Tú sabes por qué Saúl fue desechado? Que cuando Samuel habla con Saúl y
le dice: ¿por qué no mataste a Amalek? ¿Por qué no terminaste con él? Hay algo que me impacta, que es la excusa que le dice Saúl a Samuel. Y es la mayoría de la excusa que nosotros ponemos. Y es la palabra que yo vengo a declararte en este día. Para retener la provisión de Dios no podemos tener excusa ante Él. No podemos tener justificación ante Él. Dios está dispuesto a escuchar nuestro clamor y a darnos la provisión que nosotros necesitamos, aun cuando estamos pidiendo mal. Porque muchísimas veces estamos pidiendo cosas que nos van a apartar del camino y entendemos que Dios no la quiere dar, y lo que pasa es que Dios reconoce que no nos conviene, y a causa de que Él sabe que no nos conviene, no nos provee de eso. Pero sin embargo Él nos provee de lo que realmente necesitamos. Dios entendió, a causa del clamor, que el pueblo estaba necesitando un rey que lo representaba. El pueblo estaba necesitando un rey que lo guiara. El pueblo estaba necesitando un rey que fuera al frente para defenderlo. Hoy en día ya no se anda peleando de forma física. Hoy en día no se anda peleando corriendo con caballo y con carro de guerra. Porque tú sabes qué pasó, que cuando iban a pelear con los filisteos, me impacta que Jonatán, el hijo de Saúl, solamente tenían ellos 2 armas. Porque los filisteos eran los que hacían los hierros y eran los que afilaban las espadas. Y ellos se llevaron todas las afiladoras para que el pueblo de Dios no tuviera con qué pelear. Y dice que los únicos que tenían espada de todo el pueblo de Israel era Saúl y Jonatán, su hijo. Y me impacta algo. Dice que Jonatán cruzó a la guarnición de los filisteos y dijo: vamos a hacer algo. Como nada más yo tengo espada, le dijo a aquel paje de Alba, le dijo: vamos a cruzar y vamos a saber si Dios está con nosotros. Es impactante esto. Jonatán cruzó con el paje de Alma, pero él le puso una señal a Dios para saber si él podía llegar hasta allá. Saúl, en las peleas que estuvo con los amonitas y que estuvo con los heteos y con todo lo que él estuvo peleando, Saúl andaba con el efod. Me impactó algo, y es que había un nieto de Eli, bisnieto de Eli, que era hermano de aquel Icabod, que fue el que dijo: la gloria fue traspasada la gloria de Jehová. Cuando le quitaron el arca, ella tenía otro hijo, y ese tenía un hijo. De ese hijo había uno que andaba con el efod, había uno que andaba con el arca. Y es impactante, andaba con este joven. Y dice que cuando Jonatán llegó donde los filisteos, él, cuando iba de camino, le dijo a aquel paje de armas: tú tienes que estar seguro que el que anda contigo tiene que estar de acuerdo en lo que tú vas. Me impacta que cuando Jonatán le preguntó a aquel paje de armas, le dijo: ¿qué tú crees que pasamos? Él le dijo: donde tú vayas yo voy. Hay gente que está esperando que el pleito que tú estés echando, cuando él te diga vamos a orar, vamos a ayudar, diga: donde tú vayas yo voy. Dile a alguien: donde tú vayas yo voy. Es impactante esto. Cruzaron. Y la Biblia relata que Dios le dio la victoria. Pero tú sabes qué ocurrió luego. Que aquellos filisteos se armaron más que los israelitas. Se armaron mucho más. De tal manera que ellos lo duplicaron en cantidad. Cuando los israelitas podían ser 300,000 hombres, ellos tenían 300,000 nada más de carro. Tenían 6,000 a caballo. Y dice que a pie eran como la arena del mar. El reino estaba en peligro. La provisión que Dios había dado estaba en peligro. Yo vengo a hablar con gente que está viendo al enemigo como un río y entiende que la provisión que Dios le va a dar la está perdiendo. Hay algo que pasó aquí impactante. ¿Y sabe qué fue lo que ocurrió? Que en el momento que Saúl supo que ya su hijo Jonatán estaba peleando, entonces Saúl también se sumó a la batalla. Pero a Saúl se le olvidó sumar a Samuel y sumar al efod. Dile a alguien: no te olvides de sumar la palabra. Dile a alguien: no te olvides de sumar la profecía. No importa cómo venga el enemigo, no te olvides del Dios que tú tienes. Que aunque venga como río, tú tienes un Dios que te da la victoria. Es impactante esto. Te dije retener la provisión que Dios te da. Ya Saúl era el rey. Ya Saúl estaba controlando el pueblo. Ya el pueblo tenía alguien que lo guiara. Pero tú sabes qué ocurrió con Saúl.
que cuando vino este pueblo numeroso, dice que los de Israel se metieron en cuevas, dice que se metieron en tabernas, dice que ellos se escondieron y Saúl estaba en Gilgal. Saúl estaba esperando en ese momento que era tiempo de sacrificio. Saúl entendió que tenía que sacrificar, pero ¿sabe qué? Había una presión del pueblo, había un temor del pueblo que hizo que Saúl se desesperaba. Yo entendí algo: el mismo pueblo que le pidió rey a Dios y Dios le entregó a Saúl fue el mismo pueblo que le quitó el reinado. No permita que el enemigo, después que Dios te dé, te quite lo que Dios te dio. Pastora, ¿qué usted me ha dicho? Retener la provisión que Dios te da. Ya Saúl era el rey, ya él era el príncipe de Israel, ya él estaba gobernando todos los pueblos. Dice que él andaba con hombres de Israel y andaba con hombres de Judá, o sea que tenía de las 12 tribus. Él estaba con todo el pueblo ahí. Pero pasó algo con Saúl, y fue que el pueblo se atemorizó cuando vio aquel tan grande remanente de gente que venía tras de ellos. Después que los filisteos se levantaron y vinieron a amedrentarlos, los israelitas se asustaron, se comenzaron a meter en la cueva, se entraron en las cavernas. Entonces Saúl está preparando el holocausto, pero Saúl sabía que él era rey, pero él no estaba investido como sacerdote. Hay gente que quieren predicar y quieren ser pastores, hay gente que quieren danzar y quieren ser pastores. La asignación tuya es una y Dios le puso al sacerdote otra. ¿Sabe qué ocurrió? Que el pueblo se atemorizó, y cuando Samuel le pregunta a Saúl: ¿por qué no me esperaste? ¿Y por qué no mataste a Balé? ¿Sabe qué le contestó Saúl? Temía al pueblo. Dígale a alguien: no tema al pueblo. En resumen, el problema de Saúl se arraigó en que él se dejó guiar del pueblo. Cuando se suponía que el pueblo estaba pidiendo un rey para que lo guiara, entonces el pueblo era que estaba guiando al rey. Y yo vengo a hablar con gente que hay situaciones que te quieren llevar, arrastrarte como la corriente. Hay problemas que te quieren arrastrar. A veces la gente dice: los pastores son muy rígidos. ¿Por qué tú le hablas al pastor y él no se lleva de lo que yo le digo? Yo te traigo noticias, yo escucho todo lo que tú me digas, yo entiendo todo lo que tú me des, pero yo no me puedo dejar arrastrar por la corriente. Yo tengo que saber que alguien me puso, yo tengo que saber que le merezco honra a alguien, yo tengo que saber que le merezco dirección a alguien. Después de Saúl estar establecido como rey, y después del pueblo estar siendo liderado por él y haber tenido toda la victoria, a causa de que el rey puso el oído más en el pueblo que en Dios, entonces no mató a Amalek, porque vio la vaca gorda, porque vio que tenía mucho carnero, porque entonces le entendió que el pueblo lo podía gobernar a él. A Saúl le faltó carácter, a Saúl le faltó decisión para retener lo que Dios le dio. Y yo vengo a hablar con gente que hoy dice: yo tengo el carácter, no importa el que me diga, no importa el que me hable que cambie. Hay gente que te dice: ¿por qué tú ayudas tanto? ¿Por qué tú liberas la iglesia tanto? ¿Por qué tú oras tanto? Yo te traigo noticias, yo dependo de esto, yo soy la esencia. Hace rato que yo me morí, ya yo me morí hace rato. Dígale a alguien: yo me morí, yo necesito la esencia, yo necesito el alimento espiritual. El Espíritu Santo tiene provisión para mucha gente, pero lo que Dios quiere es preparar el corazón de acuerdo a que lo que Dios te provea no te dañe, y el hecho de que te dañe no te haga perder lo que Él mismo te entregó. Hay gente que a causa de buena fama alcanza posiciones, pero no se da cuenta que la misma fama que lo lleva a la posición es la misma fama que también lo quita. Porque hay gente que te quieren llevar a una posición limitado a, condicionado a. Hay gente que quiere que tú prediques condicionado a, o que tú prediques de, o que tú hables de. Pero dígale a alguien: yo no me condiciono ni a ver ni a nada. Yo me
mucho al amor de Dios. Y ellos tenían ese muchacho, Abías. Era descendiente de Elí, descendiente de uno de sus hijos. Y lo tenían con el efod y andaba con el arca. Me impacta que en un momento Saúl lo mandó a buscar para que trajera el arca, y después entendió que no era necesario porque ya el pueblo estaba ganando. Así hay gente que después que Dios lo pone bien dice: yo no necesito la iglesia porque me está yendo bien. Ya Saúl se estaba olvidando de la presencia. Y yo lo que le estoy diciendo a gente en este día, que hay una presencia que te arropa, y la presencia que te arropa es la que te va a entregar lo que tú estás necesitando. Pero el día, diga el día que dejé la presencia, el día que me atemoricé, el día que me intimidé, entonces lo perdí. Pero yo vengo a hablar con gente hoy que va a retener la provisión. Pónganse de pie porque voy a hacer una oración. Yo meditaba, ese Espíritu Santo, en el año de la provisión, me ha dado mensajes donde la gente está esperando la palabra de aliento, la palabra de que Dios me viene a entregar.